9:18 en este martes 12 de julio, año 2022. Llega el comentario de nuestro coordinador, José Luis Mendoza y Cervantes. Y compañero de todos ustedes, un abrazo a todos los compañeros en cabina. Excelente coordinador del gobierno de la mañana. Y tratando de ser mejor compañero también, de amigo de todos ustedes. Pero coordinador sobre toda la cosa. Señor coordinador. Un abrazo a todos ustedes, de verdad que... Para mí será Mendo, aunque no lo diga el aquí tremendo Mendo. Definitivamente es un placer para mí compartir con todos ustedes. Mi abrazo a don Álvaro Arbelo, hijo. Desde aquí mis mejores deseos a don Álvaro, siempre de recuperación. Siempre dije y lo sostengo que trabajar cerca o con don Álvaro era un reto, ha sido un reto permanente. Siempre en materia profesional e intelectual. Lo es y lo seguirá siendo. A don Bienvenido Rodríguez, que nos permite el acceso privilegiado a estos micrófonos de esta Z101, esta plataforma, señores, inmejorable, que permite posicionar nuestra opinión en el país completo. No para que la gente piense como nosotros, pero para que razone sobre los problemas que tenemos y nuestras oportunidades. Y hoy precisamente quiero tener un comentario sobre oportunidades, porque nuestro país, pese a todas las situaciones que atraviesa, siempre tiene espacios hacia donde mirar, hacia donde crecer, hacia donde proyectarse. Desde hace décadas atrás, nuestra nación, pese a lo pequeña que pudiera parecer ante el mundo, pese a lo limitada que pudiera parecer ante los grandes volúmenes de otras naciones, ha tenido siempre la virtud, digamos, de que aparece alguien que tiene la creatividad, la conexión y el atrevimiento de ir más allá de lo fácil. Y esas personas que hay en toda sociedad, a las que yo siempre digo que hay que incentivar, son las que rompen. Es lo que le llaman ahora en el lenguaje académico, ¿verdad, Susana? Disrupción, lo disruptivo, que es un término muy elegante, ¿verdad? Muy dominguero, pero no deja de tener una acepción verdadera. ¿Y qué resulta? Bueno, los dominicanos siempre se las arreglaron para colocar sus productos en mercados que tuviesen suficiente poder de compra. Las maderas dominicanas que se cortaban, se aserraban en los aserraderos, valga la redundancia, de Ocoa, del sur, en el siglo XIX, esas maderas llegaban a Europa, encontraban el camino para llegar a sus compradores europeos. El tabaco que aquí se sembraba a mitad del siglo XIX tenía sus compradores en la costa este de los Estados Unidos, costa este norte, y también tenía sus compradores en Francia. Aquí se logró encadenar el producto de nuestra caña de azúcar hacia la cultura norteamericana, igual que el banano, aunque no tuvimos el ciclo de la United Fruit igual que Centroamérica, pero tuvimos la presencia sí del ciclo del banano, sobre todo en el área de Manzanillo. Y pudimos, en la medida en que fueron cambiando la cultura de consumo de varias naciones, esencialmente el caso de Norteamérica y Europa, saber insertarnos. Cuando Trujillo, y esto es anecdótico, esto está presente en la bibliografía, en la historiografía dominicana, y esencialmente cito de la era de Trujillo de Galíndez, cuando Trujillo decide, en apoyo a los Estados Unidos, declarar la guerra a las potencias del eje, a Alemania, a Italia y a Japón. Dentro de los gestos que se hicieron aquí dentro, porque había que hacer un bulto para todo, recuerdo que una de las personas que pagó la java fue un empresario, no recuerdo su nombre, lo voy a buscar en el libro de Galíndez, que ya en esa época importaba marcas japonesas. Ya en los años 40 había en República Dominicana gente con suficiente conexión. Imagínense ustedes las limitaciones de esos años sin internet, el costo telefónico, el costo de los cableados internacionales que se cobraban por letra. Y sin embargo, ya en ese entonces habían dominicanos, señores, importando desde el oriente, porque ya Japón había pasado su proceso de revolución industrial desde la era Meiji y ya estaba produciendo bienes de consumo, pues ya se estaban trayendo marcas de esa nación. Esa conexión con el extremo oriente asiático se profundizó cuando luego de la Segunda Guerra Mundial Japón produce un segundo fenómeno económico llamado el milagro económico japonés, y ese milagro económico se extiende tras el proceso de la guerra de Corea a la parte sur de esa península. Corea, de ser el país más pobre del sudeste asiático, cuando iniciaba la década del 60, pasó menos de 10, 15 años bajo una dura égida política, pero bajo una liberal égida económica, pues a tener un enorme proceso de desarrollo, y marcas que en principio, tanto japonesas como coreanas,
no eran del toda la confianza de los grandes consumidores, comenzaron a instalarse en el ideario del consumidor y comenzaron a aparecer los electrodomésticos de línea blanca, comenzaron a aparecer las plantas eléctricas, sobre todo asociadas a los apagones y a la necesidad de tener generadores autónomos, y comenzó a aparecer también el motor, sobre todo la motocicleta japonesa, que fue sin dudas uno de los primeros productos de consumo de impacto en el mercado dominicano. La gente se aprendió los nombres y sobre todo los calibres, los volúmenes del motor, que si el 70, que si el 80, que si el 90, después el 115, y también de las plantas. No vamos a entrar en materia con las marcas, Rosendo, pero aquí la gente se aprendió las marcas orientales. Claro. Definitivamente que en la misma medida en que comenzaron a ser también una alternativa económica a las marcas europeas y estadounidenses, y vaya que se las aprendió. Yo voy a decir el modelo del carro público porque ya no es como antes, pero aquí se asociaba el Datsun 120i, ¿te acuerdas, Rosendo? Sí, claro. Al transporte masivo. Sí, el transporte de pasajeros se asociaba a esa marca, y antes se había asociado al Caprice, que donde cabía mucha gente, pero ese es un vehículo norteamericano. Pero en el caso del vehículo asiático, pues el Datsun 120i está ahí en ese... Después del Austin. Después de aquellos vehículos británicos que fueron tan comunes en la década de los 50. Claro. Las marcas coreanas llegan un poquito después. Cuente los Austin, decía el anuncio. Las marcas coreanas llegan un poco después. También pasan el mismo proceso que las japonesas. Un periodo inicial de desconfianza, de estigma de calidad, pero luego se reafirman, se introducen, fidelizan una parte del mercado, y ya después entonces comienzan a producir una mejor gama. Corea del Sur aparece en nuestro mercado, sobre todo con lavadoras, sobre todo con marcas de línea blanca, y se convierte, sobre todo a partir de 2 o 3 marcas muy fuertes, en un sinónimo de calidad, de buena relación costo-precio, costo-beneficio. Así las cosas, inicia un proceso de intercambio económico. Mucha gente pues desconoce la posibilidad de que la República Dominicana exporte a Corea del Sur, pero sí, existe. En el año 2020, para que tengan una idea, los bienes que la República Dominicana envió a Corea del Sur, y es un año que todo el mundo sabe que estuvo marcado también por la pandemia, pero no dejó de ser un año donde colocamos $120 millones en producción de bienes fabricados en la República Dominicana. El más importante de ellos, ¿cuál era? El bien minero de las llamadas ferroaleaciones, donde está el ferroníquel, la más importante de ellas, que es una aleación muy importante al momento de producir piezas, al momento de producir una serie de elementos que van dentro, precisamente, como dijimos hace un ratito, de electrodomésticos, piezas de vehículos y piezas que deben sufrir mucho desgaste. Ese es básicamente uno de sus usos. Pero fuera de esto, las zonas francas dominicanas hace rato están produciendo aparatos de medicina, de cirugía, de odontología y de diferentes prácticas médicas que están siendo colocadas también desde zonas francas nuestras al mercado de Corea del Sur. Otro elemento que es importante conocer es que los países altamente industrializados, y Corea del Sur es uno de ellos, suelen tener lo que llaman la economía de desechos. El señor que pasa vendiendo los hierros viejos, todo viejo menos doñas viejas, ¿verdad? Por la casa de Nayib, ese metal que compra, si es cobre, tiene una altísima probabilidad de que termine en Asia, y dentro de Asia, esencialmente en el mercado surcoreano, porque una de las mayores economías compradoras de desechos metálicos es la de Corea del Sur. Pero hay otros que no son esos señores, que son laboriosos, que son trabajadores, que se levantan de madrugada a realizar ese trabajo. Hay otros que quieren también enviar esos metales para Asia. Sí, robando cables y tapas robando cables y tapas de alcantarillas. Qué buena pela. Que déjame decirte, hay que felicitar la iniciativa del director de la CAS. Con las tapas de fibra. Con las tapas de fibra, que ya vi que comenzaron a instalar en el Gran Santo Domingo qué bueno, una gran cantidad, y a lo mejor eso, dice él, que ya va a evitar que esos empresarios se sigan interesando. No es la primera iniciativa de ese tipo. Ya veo varias. Ya cuando hace años había que retomarlo. Ocurrió una crisis y ahora se ha retomado ese tema. Pero qué bueno. Miren, ojalá y se mantenga. Para no perder de vista esto. Pero ellos van a encontrar cómo vender plástico ese también. Ojalá que no. Sí, ojalá que no. Mientras tanto, para no perder de vista esto, señores, porque hablaba de potenciales. Corea del Sur tiene, desde el año 2019 y 2020... Hasta que no condenen a 20 tapazos al que agarren robándose una tapa. Eso va a seguir.
Corea del Sur tiene desde el año 2019 y 2020 acuerdos comerciales, acuerdos de libre comercio, para hablar más claro, con países de Centroamérica. El área de RCAFTA, la misma área de RCAFTA a la que nosotros nos sumamos para negociar el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y que terminó pues cerrándose entre 2001, 2002, 2003 las negociaciones y finalmente el inicio del acuerdo. Esa misma área económica que produce muchas cosas similares a nosotros, aunque nosotros con mayor capacidad, y esto no lo digo por chauvinismo ni nacionalismo, sino porque las cifras están ahí de que en muchos aspectos la República Dominicana puede tener una mayor fuerza de producción y valor agregado. Esa misma zona ha ido negociando tanto en bloque como individualmente en el caso de Panamá, porque Panamá no es de la zona de RCAFTA, sino que negoció sus acuerdos aparte, tiene acuerdos de libre comercio con Corea del Sur y aprovecha sus condiciones de poder ofrecer materias primas, mano de obra barata y buenos costos de instalación, al menos inicialmente, al mercado de Corea del Sur. La República Dominicana se quedó un poco tarde, 2019 fue un año preelectoral, estábamos en otras visiones y ocupaciones, aunque recuerdo que el CIRD envió una misión oficial en esos años a Corea del Sur y parecía comenzar a explorarse esa posibilidad. Ya luego escuchamos al propio presidente de la República en una pregunta que le hicimos nosotros aquí en el Gobierno de la Mañana, en un programa especial que hicimos, me parece que en la estación de Yuma esencialmente le hicimos esa pregunta, y luego hablamos algo de esto en el programa especial que se hizo en el Parque Colón, y era la posibilidad de la República Dominicana de insertarse dentro de esa área de comercio. El presidente, recuerdo que la respuesta que daba era que lo que tenía que especificarse era cuál era la forma, si hacíamos un acuerdo de libre comercio completo, abarcador como el del DRCAFTA, o si se hacía un acuerdo de libre comercio parcial como el que la República Dominicana tiene con otras naciones. Mientras tanto, los coreanos no se detienen, ya tienen un acuerdo con Colombia también de libre comercio, como lo tienen con otras áreas de América. La importancia de estos, señores, es que no solamente se da un intercambio de mercancías, se da un intercambio de capitales y de cultura de trabajo, porque con la llegada de una empresa, con la llegada de maquinaria, con la llegada de técnicos, se da evidentemente, de manera inalterable, siempre pasa un traslado también de conocimientos, de metodologías de trabajo. En cuanto a la política, por ejemplo, de industrialización, si la República Dominicana pudiera convertirse en un socio ideal de esa economía, una de las primeras 12, 13 del mundo, para la instalación aquí de todo tipo de industrias, el viejo sueño de ensamblar aquí en República Dominicana bienes ya de valor agregado y con tecnología, además de la posibilidad también de aprovechar nuestra insularidad. Para los que no lo saben, Corea del Sur compite con Dinamarca en los astilleros navales. El área de Busan, que es una de las, y de Daewon, que son dos de las áreas industriales más importantes del sudeste asiático, ambas están en Corea del Sur, y uno de sus atractivos es la industria naval, que es impresionante en su nivel de desarrollo, siendo nosotros un país totalmente de costa, algunas de ellas no son playa ni son atractivas para el turismo, bien pudieran ser aprovechadas en ese proceso. Luego está la colocación de materia prima, luego está nuestra potencia también agraria, como lo están aprovechando los países de Centroamérica, pero también está nuestro recurso humano, que es el obrero dominicano, cada día más capacitado, y tratando de nosotros generar desde aquí el discurso de seguir generando una educación en lo técnico profesional que pueda dar paso a este tipo de cosas. Se recuerde que la materia prima que nosotros enviamos a naciones como es el caso de Corea del Sur, luego nos viene transformada en productos de valor agregado. Una de las pocas formas de cambiar eso y de evolucionar en ese sentido es precisamente con este tipo de negociaciones que hacen que capitales de esa nación se instalen aquí. Ahora, ¿dónde está el tema? Ya con eso concluimos. Josefina Cundo. Pero déjame decirte, antes de que tú concluyas, José Luis, que ese mercado de metales ferrosos, no ferrosos, baterías usadas, ha sido de gran beneficio para la República Dominicana en términos de el medio ambiente. Lo que se recoge, absorben desechos, toda esa chatarra que se llevan de aquí, que no habría otra manera de salir de ella. Qué bueno que Corea la necesita, aunque luego no la devuelva. En productos ya de valor agregado. En productos ya de valor agregado, pero nos resuelve un gran problema. ¿Y tú te imaginas, Rosendo, pensando en positivo, que esa correlación sea tan alta, que nosotros no solamente mandemos desechos, que tengamos una planta precisamente de empresas de ese tipo que ya pudiera trabajar in situ, que pudiera trabajar localmente ese tipo de cosas? Sería ideal, pero yo le voy a agregar algo más, porque al final yo soy un optimista a nivel patológico. Yo siempre creo que las cosas pueden salir mejor y pueden salir bien. Por ejemplo, mira, tú vas a la tienda y compras una batería nueva. Esa batería nueva fue una batería vieja que se fue de aquí. En la inmensa mayoría de los casos. Que se fue de aquí. Porque incluso las empresas que se dedican al negocio de venta de batería en este país, las grandes empresas, tienen convenios. Así es. Con Corea del Sur, por ejemplo,
de que tienen que enviar baterías viejas para que entonces les envíen las nuevas. Y de hecho tiene todos los incentivos, sobre todo en un país como ese, fiscales, porque se trata de economía verde. Ahora, ¿qué puede ayudar a que esto ocurra? Y lo digo porque estamos en una semana donde hemos visto muy activo al gran embajador, para mí uno de los mejores servidores públicos con el que cuenta la República Dominicana en términos de ese batallón de diplomacia, que es Federico Cuello, que es el embajador en Corea del Sur, y el trabajo que han hecho en estos días de manera periodística algunos corresponsales que han estado allá. Señores, la complejidad del dibujo económico. Cuando se mide la dificultad de hacer negocio de un país en otro, miren lo distinto. En complejidad económica, es decir, cuántos documentos hay que sacar, impuestos hay que pagar, todo lo que ralentiza el proceso de llevar una empresa y llevar capital de un país a otro. Corea del Sur está en el puesto 5º del mundo. Es el 5º país más fácil de hacer los procesos. Nosotros estamos en el puesto 66. ¿Pudiera ser mejor? Claro que sí. Y quizás esto pueda presionar positivamente hacia arriba al momento de, por vía ventanilla única, facilitación de procesos, tratar de quitar todo aquello que ralentiza, encarece y alarga esos procesos, no solo para grandes inversionistas, para todos. Porque así tiene que ser para todos, que las facilidades burocráticas no sean un privilegio, una burbuja de algunos que pueden salir del palacio a la institución que tiene que sellar. No, que sea así para todos. Y en este sentido, creo, y con esto ya cerramos, que Corea del Sur, como lo ha sido para Centroamérica y otras naciones, es una gran oportunidad. Lo ha sido ya para la República Dominicana, como decía Rosendo, pero pudiéramos multiplicar esa capacidad haciendo, ¿saben qué? No lo que hacen algunos países ahora cuando son ricos, no. Haciendo lo que ellos hicieron cuando eran tan pobres o más pobres que nosotros. Llévatelo, Cundo.